Buenas noches, mis hermanos. El día de hoy me ha tocado la bendición de poder compartir con ustedes un trozo de la palabra del Señor, el cual se va a encontrar en el libro de Jueces, capítulo 6, del versículo 11 al versículo 24. Eh, Le invito a que podamos dar lectura y me puedan seguir ahí en sus hogares. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar, para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: No nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Y mirándole Jehová, le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: Ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: Yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: Yo esperaré hasta que vuelvas. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: Toma la carne y los panes sin levadura, y ponlos sobre esta peña, y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendió el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. Y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: Paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas. Amén, mis hermanos. Quiero invitarle que podamos pasar a orar un momento para pedirle al Señor que me guíe en este momento de exposición de su palabra. Amado Padre, estoy ante su presencia, Señor, para darle gracias por una vez más poder estar compartiendo a mis hermanos, Señor, un pequeño trozo de su Sagrada Escritura, el poder ser de bendición para mis hermanos, Señor. Por lo cual le pido, Señor, en su infinita misericordia y poder, de que si a usted le place, mi Señor, poder utilizar mis labios, Señor, y mi mente, Señor, limitada, para poder exponer de una forma clara y sencilla, Señor, de las maravillas de su palabra. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos que va a escuchar este video, el cual se va a exponer tu palabra, Señor, y sea de edificación, sea de restauración, Señor, para sus vidas. Te pido todo esto, Señor, sabiendo y confiando que lo puedo recibir por los méritos de Jesucristo, mi amado y buen Salvador. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, como para poder contextualizar un poco, aquí nos situamos en un periodo del pueblo de Israel que se le llama los jueces y que viene después de la muerte de Josué, ¿ya? Y que el pueblo de Israel eh, empezó a seguir conquistando el resto de la tierra que quedaba,
pero que el pueblo de Israel no hizo conforme a la voluntad de Dios de ir exterminando los pueblos y los dejó ahí y empezó a convivir con ellos. Entonces, dada la desobediencia del pueblo de Israel, esos mismos pueblos que ellos dejaron ahí, que Dios le había dicho que no lo dejaran, que tenían que exterminarlo, fueron ocasión de tropiezo, como Dios antes le había advertido. Y eso ocasionaba de que pasaba por un cierto ciclo vicioso, por así decirlo, donde el pueblo de Israel caía en pecado porque empezó a adorar a los dioses de aquellos pueblos. Entonces la ira de Dios se fue contra el pueblo de Israel y lo entregó en manos de aquellos pueblos. Entonces pasaba un tiempo oprimidos por aquellos pueblos, en distintos pueblos por distintos procesos, pero que ellos clamaban nuevamente a Dios y Dios levantaba un hombre para liberar al pueblo de aquella opresión y así traerlo nuevamente a sus caminos. Pero el pueblo constantemente volvía nuevamente, una vez que el juez o aquel libertador que Dios levantaba moría, volvían nuevamente ellos a caer en pecado y a alejarse de Dios y a entregar holocaustos a otros dioses. Entonces aquí nos encontramos con eso y podemos ver en el capítulo 6, del versículo 1 al 6, donde dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Entonces, como le comentaba yo a mis hermanos, aquí está el pueblo de Israel una vez más, ¿cierto? Alejado de la enseñanza del Señor porque estaba entregado a los Baales, a Acera, una diosa, pero nosotros le damos lectura en el versículo 11, que es cuando Dios trae y levanta nuevamente a un juez, a un libertador, que su nombre es Gedeón. Y vemos que cuando Dios se le aparece a Gedeón, ¿cierto? Dice que el ángel de Jehová se apareció. Sus primeras palabras que Jehová le dice a Gedeón, dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Sus primeras palabras fueron de consuelo, de esperanza, diciéndole: Jehová, o sea, tu Dios, tu Salvador, aquel que te sacó de la tierra, está contigo. Pero podemos darnos cuenta, ¿cierto?, que la respuesta de Gedeón fue algo sumamente contraria y de una persona con muy poca fe, que dice: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Podemos ver que hasta este momento Gedeón no se había dado cuenta de con quién estaba hablando. Porque dice: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, o sea, él está hablando hacia el ángel de Jehová que se le había aparecido como a una tercera persona, o sea, no ve que Dios mismo está frente de él. Y de hecho le dice esas típicas preguntas capciosas que una vez hace y dice: ah, si esto fuera así, realmente fuera así, no sucedería esto, ¿no? Y vemos donde dice: ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? O sea, como que Gedeón dice: es tanta la maravilla, es tan grande Dios que
que nos contaban nuestros padres? Pero Jehová nuevamente con paciencia le dice en el versículo 16, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y aquí ya Gedeón como que empieza un poco a creer, pero no absolutamente, y de hecho todavía no está muy convencido de quién está frente de él. Y Gedeón le responde, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. En el versículo 19, y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo, y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Y esta parte me gusta mucho porque dice, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Recién aquí Gedeón se da cuenta de con quién estaba hablando. Recién, y si podemos verlo, porque si se hubiera dado cuenta antes, no le hubiera respondido con esa respuesta que le mencionaba yo antes, diciendo, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Aquí recién Gedeón se da cuenta que estaba frente al Dios Todopoderoso del cual sus padres le hablaban. Y aquí teme. Entonces Gedeón, hasta ese momento no entendía quién era Dios. Pero Jehová le dice que no tenga miedo. Paz a ti, dice en el versículo. En el versículo 23. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Entonces allí Gedeón elevó un altar y le puso Jehová Salom, que significa Jehová es paz. Mis amados hermanos, muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que Dios está con nosotros. Muchas veces nosotros no honramos a Dios. Gedeón hasta este momento, él no estaba viviendo una vida, conforme a la voluntad de Dios. De hecho, en la casa de su padre había altares para Baal y para Acera, que Dios más adelante, en esa misma noche, le envía a que él destruya, porque hay un solo Dios. Entonces podemos ver de que cuando Dios se le aparece a Gedeón, no es por sus capacidades, no es por su fe en Dios, sino que simplemente porque a Dios, en un acto de misericordia y de amor, se le placentó el poder acercarse a su creación y traer nuevamente al pueblo de Israel a sus caminos y poder liberarlo de aquella opresión que el pueblo de Israel se encontraba por sus mismos actos, por su desobediencia a Dios. Muchas veces no nos damos cuenta, al igual que Gedeón, de que Dios está frente al lado de nosotros, trayéndonos palabras de esperanza, de confianza, de fe, diciéndonos que Él está con nosotros, que no tengamos miedo, porque Él nos ama. Pero uno muchas veces está igual que Gedeón, con la duda, no sabiendo o creyendo de que Dios es ajeno a nuestro dolor, a nuestra tristeza, a nuestras angustias. Pero no, mis hermanos, el Señor siempre está ahí, pendiente a su pueblo, a su creación. Me gustaría poder invitarlos
a que podamos leer en Mateo capítulo 28, versículo 16 y versículo 20, que dice así: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí, mis hermanos, está la gran comisión que yo sé que todos las conocen. Todos sabemos este gran mandato que el Señor les entregó a sus discípulos y que sigue también a cada uno de los hijos del Señor, que Dios nos ha llamado a sus caminos. Y aquí, mis hermanos, ¿por qué leo esto? Porque dice algo muy maravilloso y que uno muchas veces olvida, al igual que Gedeón. Uno muchas veces duda de que Dios esté con nosotros, quizás por las enfermedades, quizás por las tristezas, quizás por la economía, quizás está pasando por alguna dificultad. Pero no, mi hermano, el Señor está con usted, al igual que está conmigo. Él no nos ha desamparado, y como dice su palabra, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No dude jamás, no permita que la duda, mi hermano, tome el lugar de la fe y la esperanza que debe estar puesta en nuestro Salvador Jesucristo. Él está con usted y Él está con nosotros. No dudemos. Seamos varones valientes y esforzados, porque la fuerza es la del Señor. Él pelea nuestras batallas. Él da nuestras guerras. Él ya ganó en aquella cruz del Calvario. Y nuestra salvación, nuestra confianza debe estar siempre puesta solamente en Jesús. Que el Señor le fortalezca, que el Señor le bendiga y pueda usted, mi hermano, si tal vez ha estado dudoso, si tal vez ha estado cansado, si tal vez se encuentra con incertidumbre, confíe y descanse en que su Dios está con usted y que Él le libertará, porque Él ya pagó por usted en aquella cruz. Que el Señor le bendiga y nos vemos.